Estamos estudiando 1 Corintios, acompáñame ahí, capítulo 9, y nos encontramos en una sección donde Pablo está hablando de la libertad cristiana, donde Pablo está hablando de los sacrificados de los ídolos, donde Pablo está hablando de que es importante considerar al otro, porque en la iglesia vamos a encontrar nosotros diferentes personas que van a tener quizás diferentes procesos de crecimiento, de madurez, sobre diferentes temas. Entonces nos vamos a encontrar en una iglesia con que necesitamos del otro y estamos para ayudar al otro. Y que el concepto de que el fuerte ayuda al débil, no es que como el mundo plantea, el fuerte pisa o se aprovecha del débil, sino que el Evangelio nos plantea de que el fuerte está para ayudar al débil. Y Pablo explica esto en el capítulo 8, en cuanto, y va a utilizar para hablar de esta libertad el concepto de los sacrificados de los ídolos. Y en el capítulo 9 Pablo sigue hablando de esa libertad que tenemos nosotros en Cristo, pero no lo va a aplicar hacia otros, sino que va a aplicar este concepto de libertad hacia sí mismo. Y va a poner su vida, su ministerio en comparación con otros en un tema que se lo plantea al inicio del capítulo 9, que es la defensa de su apostolado. Hemos establecido justamente esta gran verdad donde muchos ponían en tela de juicios si Pablo era apóstol o no era apóstol, y lo que trata de explicar de diferentes conceptos, ejemplos y preguntas retóricas, trata de explicar justamente que él sí es un apóstol de Cristo y que él deja bien claro ese tema, pero va a decir que él en su libertad ha decidido justamente no usar de esos derechos, y plantea sobre un montón de situaciones que él estaba renunciando, ¿sí? Porque él consideraba su llamado como algo particular, y hay una diferencia entre el llamado para él y el llamado para los otros apóstoles, ¿sí? Entonces hay nos encontramos en este capítulo 9 con todos estos conceptos, y tenemos justamente ahí el concepto, versículo 15 hasta el 16 leemos ahora. Acompañen la lectura por favor, y vamos a ir leyendo por párrafos y vamos a desarrollarlo. Así que en el versículo 15 dice: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciare el Evangelio. Entonces, lo primero que notamos acá es una decisión personal. Pablo toma una postura, una convicción suya, ¿sí?, en cuanto al conocimiento que tiene, en cuanto al llamado que tiene, y en cuanto a cómo vivir ese llamado. Él tomó una decisión personal y él la explica, y justamente dice esto en el versículo 15. El Pedro está conectando con lo anterior que venía hablando, de todos los derechos que él tenía, y que él fue llamado a anunciar el Evangelio, y aunque el Señor había dicho que aquel que anuncia el Evangelio tiene un derecho legítimo de vivir del Evangelio, ¿sí? Pablo dice que de esto nada de esto me he aprovechado. Nada de lo que yo dije en los versículos anteriores me estuve aprovechando. Y esa palabra aprovechar justamente uno la evalúa como muy fuerte, de aprovecharse de alguien. Pero bueno, en realidad es una traducción. El concepto es: no he usado, ¿sí?, no he gustado de este privilegio. O sea, he tenido un privilegio como apóstol, pero no gusté de él. Y miro hacia el pasado y no lo hice, dice Pablo. No estuve haciendo esto en ningún momento. Y dice: ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Y son buenas las aclaraciones. Muchas veces las aclaraciones son necesarias porque hay alguna persona que puede malinterpretar el objetivo de lo que Pablo está diciendo. Entonces, cuando dice que escucha a alguien de la congregación en Corinto, los que anuncian del Evangelio tienen que vivir del Evangelio,
van a ir a la congregación, van a decir, bueno, hay que sustentar, porque Pablo está viviendo el Evangelio, y está anunciando el Evangelio. Entonces es legítimo que él sea sustentado y que le podamos dar continuamente un salario. Y Pablo está diciendo, yo no estoy yendo a ese lado con lo que enseño, con lo que estoy exponiendo. No es el objetivo de la enseñanza. Y dice, no quiero que se haga así conmigo. Y ahora, ¿por qué Pablo no quiere hacer? ¿Qué te estás contradiciendo? Primero decís que el Señor estableció esto, ahora estás diciendo que no querés que se haga eso con vos. ¿Por qué no deberíamos hacerlo con vos y tenemos que hacerlo con nosotros? Bueno, Pablo plantea acá, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Y Pablo va a argumentar de por qué rehúsa esto y no quiere usar este privilegio. Y él tenía una convicción personal, y es algo que cuando nosotros vemos a Pablo a través de diferentes escritos, vamos a ver que era un hombre de convicciones fuertes, que era muy difícil que si él decía algo iba a cambiar o iba a desistir de eso que él había tomado esa decisión, porque él no llegó de la noche a la mañana, bueno, sí, voy a hacer esto, sino que evaluó mucho para tomar decisiones, y cuando estaba ahí estaba plenamente convencido y no lo movían para nada. Era una persona que era de fuertes convicciones, y él dice, yo prefiero morir, prefiero la muerte antes de que pase lo contrario, ¿sí?, de lo que yo ya decidí hacer. Y él menciona justamente que esta es justamente su gloria. Dice, ¿cuál es su gloria? Versículo 16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anuncio el Evangelio. Pablo está diciendo justamente que el hecho de anunciar el Evangelio no es algo que nació de él. O sea, él no provino de él, sino que el Señor lo llamó a él y lo comisionó hacia esta obra para hacer. Entonces, no es algo que él quiso hacer de entrada. Si uno mira, él perseguía a la iglesia. Entonces, él no estaba buscando todas estas cosas. El Señor llega hacia Pablo. Y dice que no tiene motivo de gloriarse de hacer esto, porque le fue impuesta una necesidad en él. Es como una obligación en él, que si él quisiera huir, si él quisiera callar, esto es más fuerte que él. Y tendría que estar luchando continuamente con esto que lo está obligando a hacer algo continuamente. Es como alguien que está obligando a alguien. Entonces, si alguien está obligando, ¿por qué se tendría que gloriar? Si te están diciendo que hagas, que lo hagas, que no te queda otra, que tenés que hacerlo, y después salió bien, ¿cómo vas a sacar pecho y decir, mirá qué buen trabajo que hice, mirá qué bueno? Si te están obligando continuamente a que lo hagas, te imponen, te dan las herramientas, te dan todo, o sea, simplemente hiciste lo que tenías que hacer. Entonces, ¿cómo te vas a gloriar de eso? ¿O qué tenemos que no hayamos recibido? Ya planteó ese concepto Pablo en capítulos anteriores. Entonces, y ay de mí, y pobre de mí si no anuncié el Evangelio. O sea, sería realmente un miserable. Sería una persona que no tendría propósito en la vida, sería una persona que viviría en la miseria porque no está haciendo eso lo cual fui llamado a hacer. Y así se siente cada persona que no hace lo que Dios le ha llamado a hacer. Miserable, vacío, como que no tiene sentido la vida. ¿Por qué? Porque no estás haciendo aquello que Dios te llamó a hacer. Entonces te sentís de esa manera, te sentís vacío, te sentís miserable, no tengo nada que hacer, no soy bueno, no soy útil, porque no estás viviendo lo que Dios te llamó a hacer, lo que debemos hacer. Entonces es lógico que te sientas de esa manera. Y lamentablemente hay cristianos que se sienten de esa manera. Y pobre de ellos. Y la verdad que me da mucha tristeza y mucha pena, porque viven en la miseria. Y teniendo todo a su alcance para no vivir en la miseria, sino en la riqueza del Evangelio de Jesucristo. Y aún así viven en la miseria. Y Pablo dice, sería alguien miserable si yo estaría viviendo la vida cumpliendo con simplemente mis deseos, mis aspiraciones, mis ocupaciones, mi trabajo. Viviría vacío.
Y eso es lo que Pablo dice, yo de eso no quiero. Y la verdad que si miramos el Antiguo Testamento hay alguien que inevitablemente se viene con este pasaje. Que era alguien que en un momento sufrió tanta persecución, tanto sufrimiento y padecimiento por causa de Dios, que decidió callarse en un momento. Y había algo que era como un fuego que no lo dejaba, ¿sí?, seguir con su vida como él la tenía. Entonces se encuentra en la Escritura, ¿sí?, con ejemplos como ese, como Jeremías. Vemos acá a Pablo, alguien así que entiende el Evangelio y que debe vivir el Evangelio, y es legítimo que él pueda tomar una decisión, aunque es un derecho que tiene, es libre para decidir justamente usar o no ese derecho. Es libre para hacerlo. Entonces, cuando estamos hablando de acá, versículo 17, es otro párrafo que voy a leer hasta el 23, acompáñenme a la lectura, por favor. Dice así: por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Versículo 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo, para que de todos modos salve alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Y entonces, acá en este párrafo, ya Pablo está hablando en cuanto a lo que venía planteando, ¿sí? Vivo el Evangelio, anuncio el Evangelio, y acá va a plantear en este versículo 17 justamente cómo él lo vivió, ¿sí?, cómo fue su experiencia y su estrategia de ministerio, su filosofía de ministerio, podemos notar acá. Y vemos, versículo 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Entonces, este versículo 17 nos plantea justamente dos posibilidades a una respuesta que Dios da, ¿sí?, de vivir anunciando el Evangelio. Es un llamado que Pablo ha tenido y dice justamente, tengo dos posibilidades, dos opciones para cómo vivir ese llamado de Dios. Lo puedo hacer obligado, porque me es una necesidad impuesta, porque no me queda otra, lo puedo hacer con mala gana, con malas intenciones, puedo hacer como, citando Filipenses capítulo 1, predicar a Cristo por vanagloria, ¿sí? Puedo hacerlo con diferentes tipos de motivaciones y Dios no me va a decir que no lo haga, aunque tenga malas motivaciones. Dios me obliga a hacerlo. ¿Por qué? Porque ya hemos establecido, por lo que la Escritura dice, que para el cristiano la única opción que tiene es obediencia. La característica del cristiano es obediencia, ¿sí? Entonces, tenés que obedecer quieras o no quieras, tengas ganas o no tengas ganas, que predique, que inste la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Siempre es un llamado a que debemos cumplir, queramos o no queramos. Tengamos sentimientos negativos o positivos. La obediencia es parte de la vida del verdadero cristiano. Y justamente dice, bueno, tengo que hacerlo. Y aunque lo haga con mala motivación, de mala gana, ¿sí?, la comisión me fue encomendada. Tengo que hacerlo. Quiero o no quiero. ¿Sí? Y luego dice, lo puedo hacer con una buena voluntad. Lo puedo hacer con buenas intenciones, como Dios lo estableció, en comunión, en el poder del Espíritu Santo, en plena comunión con los hermanos, en plena santidad. Puedo hacerlo como he establecido hacer esto. Y entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Recompensa. ¿Sí? Recuerden, recompensa, galardón. ¿Sí? Porque el cristiano, ¿sí?, tiene que vivir pensando en recibir recompensa
pero no es que lo hago por la recompensa. Vieron que a veces como uno piensa en recompensa cuando, por ejemplo, a su hijo le dice, bueno, si vos estudiás, haces esto en la escuela, te vamos a comprar una bici, te vamos a comprar la PlayStation 5. Vamos a decir, ¿no? Bueno, sí, dicen algunos, quiero, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Dicen algunos, ¿no? Pero bueno, uno dice, claro, al final lo estudió, hizo esto por una motivación, digamos, incorrecta. Pero cuando hablamos de galardón y hablamos de recompensa, esto es lo que le vamos a entregar a Cristo. Entonces, no podemos presentarnos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, con las manos vacías. Tenemos que ir con las coronas, tenemos que presentar nuestra vida entregada de obediencia al Señor. Entonces, claro que tengo que buscar tener recompensa del Señor, porque es lo que le tengo que presentar al Señor. Es lo que debo hacer. Entonces, eso es bien importante recordar, el hecho de las recompensas. El versículo 16 dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar o no usar de mi derecho en el Evangelio. Entonces, ahí la expresión está que predicando el Evangelio presente gratuitamente, y esa palabra gratuitamente en algunos manuscritos no se encuentra, pero puede ser que esté también por el contexto que viene hablando. O sea, cuando uno mira todo este pasaje ve que Pablo lo está haciendo y está predicando el Evangelio sin buscar un beneficio económico, ya lo está planteando. Él no busca lucrar. Él no busca un bienestar, tener lo mejor, ¿sí? Porque el Evangelio no es eso. El Evangelio no son los bienes materiales, no está el enfoque en las cosas terrenales, en la vanagloria de la vida, en llenarnos de riqueza, de tantas cosas. El objetivo de la vida nunca es eso para el cristiano, o nunca debería serlo. Entonces, lo que está planteando acá justamente es que su estilo de vida siempre está acorde con lo que él estuvo creyendo. Entonces dice acá, justamente, por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y nosotros nos encontramos, ¿sí?, con esto que ha generado dentro del mundo evangélico ciertas controversias y como diría Pedro, hablando de los escritos de Pablo, algunos tuercen, ¿sí?, porque lo hacen sin entendimiento de lo que Pablo está planteando, ¿sí? Entonces hablan justamente de hacer cualquier tipo de estrategia para ganar a los inconversos. Y para el cristiano nunca el fin justifica los medios. Para el cristiano siempre es tanto importante el fin como el medio para ese fin. Entonces nunca fue el objetivo de Pablo plantear esto, ¿sí?, porque tiene que ser santo todo, tanto el medio y tiene que ser santo como el fin. La motivación debe ser de la misma manera. Entonces, de ninguna manera es eso. Los que lo usan de esa manera son aquellos que lo tuercen para hacer lo que quieren, lo que les beneficia, lo que les gusta, ¿sí?, y usan el Evangelio para vivir como ellos les gustaría vivir. Entonces, nada tiene que ver con eso. Pablo está estableciendo una filosofía de ministerio, ¿sí?, que solo se puede alcanzar con madurez, que solo se puede alcanzar con ser fuerte, ¿sí?, porque esa postura de ser fuerte se puede poner para ayudar al débil, para ayudar al otro, ¿sí?, porque el que es fuerte no busca lo suyo propio, sino que busca lo de otro, el beneficio del otro. Y siempre está el otro por encima de sus necesidades, de sus gustos. Y Pablo entendió el Evangelio, que él tenía que vivir esto, dejando de lado su persona y sus proyectos. Porque para mí, ¿sí?, el vivir es Cristo. Es eso nada más. Eso es lo único importante en mi vida, Cristo. Es vivir a Cristo en este mundo.
Y Pablo dice en otro escrito justamente, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive ¿quién en mí? Cristo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, es decir, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y Pablo plantea esto de diferentes ángulos, pero está diciendo lo mismo. O sea, yo entiendo, dice Pablo, que lo más importante en toda esta ecuación no soy yo, es Cristo. Así que yo me pongo de lado, dice Pablo. Por eso dice, siendo libre de todo. ¿Acaso no tengo libertad para hacer esto? Por supuesto que la tengo. Así que como tengo libertad para decidir en completa madurez, aunque a otros les pese, aunque a otros no les guste, yo tengo esta libertad, dice Pablo. Y esta libertad lo uso para la gloria de Dios, para la salvación de muchos. Entonces dice, me he hecho siervo de todos. ¿Sí? Lo que vemos es en el versículo 19. Es algo que justamente él entendió bien. Y cuando uno mira la vida del Señor Jesucristo, mira el mejor modelo de siervo. Y Él no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Entonces, dice Pablo, yo tomé, ¿sí?, la forma, después dice de judío, tomé la forma de gentil, tomé la forma de débil. Y si lo digo de esa manera, ¿no se te viene a la mente? Jesús tomó forma humana. Él se hizo hombre. Siendo Dios, se hizo hombre para ganar a los hombres. Fue la misma filosofía que el mismo Señor Jesucristo tuvo y vivió. Pablo la plantea desde otro ángulo, pero era su estilo de vida, su forma de llegar a predicar el Evangelio. Pero predicar el Evangelio no es simplemente, uno asocia la palabra predicar el Evangelio con predicación únicamente para salvación. La predicación del Evangelio es como lo que encontramos como la palabra al final del versículo 27, aunque es otra, como heraldo, ¿sí?, como un proclamador de la verdad, como alguien, como dice ahí justamente en el versículo 14, anuncian el Evangelio. O sea, que entregan sus vidas a entregar el mensaje de Dios a aquellos que son inconversos para salvación y a aquellos que son salvos para crecimiento y edificación. Entonces, Pablo está planteando justamente que esto es lo que él entendía. ¿Sí? Y ese era su estilo de vida. Y esa era su convicción personal. Y eso es como él lo vivió en su vida de ministerio. Ahora, ustedes captan que él de ninguna manera menospreció a los otros apóstoles. De ninguna manera. Recuerdan Hechos capítulo 15, se ponen de acuerdo en quién se dedica a qué grupo. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén estuvieron de acuerdo en encargarse de todo lo que representaba a los judíos. Y Pablo iba a dedicarse a un ministerio exclusivamente para los gentiles, que incluía, por supuesto, judíos, pero que él se iba a dedicar al ministerio de los gentiles. Y de ninguna manera lo menospreció en ningún momento. De ninguna manera cuando los menciona en los primeros versículos, él se pone por encima de ellos, sino que entiende que es alguien que está al lado de ellos. Y en el capítulo 15 se menciona como el menor de los apóstoles. Entonces, de ninguna manera está por tirarlos para abajo a los otros. Y tampoco le está diciendo que por su convicción personal los otros son menos.
Pablo no está obligando a los otros apóstoles a vivir la fe, a vivir la vida cristiana y su ministerio de la forma que él lo vivió. Él no lo está obligando. Él no está obligando a que renuncien a su salario, de ninguna manera, porque era una convicción personal. Entonces, Pablo no obligó ni obligaba con esto a eso. Pablo vivió un ministerio único, algo que no se vuelve a repetir. Si miramos esto, observen lo que dice el versículo 20. Me he hecho a los judíos como judío. ¿Pablo era judío? ¿Sí o no? Era judío. Así que Pablo era judío. Pero le dice, me he hecho, me comporté, anduve como un judío. ¿Sí? Y él dice, y él tuvo una posibilidad que ningún gentil tenía, ¿sí? A diferencia de Pablo. Pablo va a tener ahí a otros que lo van a acompañar en su ministerio, y está Tito, y podemos mencionar otros que eran gentiles. Pero ningún gentil tenía la posibilidad de entrar a la sinagoga como Pablo lo hacía. Y es más, Pablo era no solamente un judío común y corriente, sino que era alguien que dentro de su currículum decía, ¿sí?, instruido a los pies de Gamaliel, uno de los más grandes reconocidos por el judaísmo en esa época. Todo aquel que tenía conocimiento de la Escritura y que estaba como rabino, como enseñador, reconocía como algo supremo a Gamaliel. Y Pablo fue alguien que estudió los pies de Gamaliel. Entonces, él tenía un privilegio no solo de participar en la sinagoga, sino de exponer la palabra con total libertad. Un privilegio que ni los apóstoles tenían. Los otros apóstoles no tenían ese privilegio. Y Pablo entraba a cualquier sinagoga, en cualquier parte del Imperio Romano, y podía enseñar la Escritura. Ni los otros apóstoles podían hacer eso. Pablo lo podía hacer. Por eso el Señor, en su sabiduría, dijo, instrumento escogido me es este. Este sirve, este ocupa un lugar único y que necesito conectar tanto a los judíos como a los gentiles, y que tenga la libertad de predicar el Evangelio en cualquier lugar, y que pueda llegar y que pueda dar testimonio aún hasta los altos cargos, reyes y gobernantes. O sea, Pablo tenía algo que el resto del mundo evangélico hasta el tiempo presente no lo tiene. Y no lo va a tener. Fue único. Entonces, pedir a alguien que viva igual que vivió Pablo es completamente imposible. Pero Pablo trabajaba y hacía tiendas. Pablo decidió no usar ese derecho, pero era algo legítimo. Y luego vemos que no solo él tenía una posibilidad de una apertura impresionante ante la sinagoga y los judíos, sino que tenemos después el versículo siguiente, donde dice el versículo 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Y Pablo tenía justamente otro privilegio. O sea, no era alguien común y corriente. Él gozaba de lo que era una doble ciudadanía. Cuando estudiamos justamente acerca del apóstol Pablo y utilizamos tanto Hechos como Gálatas para plantear la vida de Pablo, hemos notado y hemos estudiado justamente que había 3 ciudades universitarias en el Imperio Romano, ¿sí?, que era Atenas, Alejandría y justamente Tarso, ¿sí? Y Pablo
era de Saulo de Tarso. Tenía el privilegio de tener una ciudadanía romana, de tener una formación académica también importante dentro de justamente el Imperio Romano, y tener una ciudadanía romana en ese momento del Imperio, porque pasó diferentes etapas el Imperio Romano, pero en ese momento de la historia era muy difícil tenerla. Y era un privilegio tenerla. No importaba cómo lo tenías, pero era un privilegio tenerla. Ahora, dentro de los que tenían la ciudadanía, había dos diferencias. Aquel que la compró y aquel que lo es de nacimiento. Y el que lo es de nacimiento tiene más prestigio que el que la compró. Y hasta el día de hoy sigue funcionando así en cualquier nación. No es lo mismo alguien que obtiene la ciudadanía norteamericana que alguien nacido en Estados Unidos. Y así en cualquier potencia mundial funciona de igual manera. Y en Argentina lo tenemos a menor escala lo mismo. Así que cuando miramos nosotros esto, vemos que Pablo tenía una posibilidad de andar por el Imperio Romano como quería. La posibilidad de hablar los idiomas, ¿sí? Él hablaba justamente con los judíos de una manera, y cuando se encontraba caminando por todo el imperio, él podía hablar y todos le iban a entender. Porque ese momento histórico era una sola lengua para todo el mundo, que había quedado y había sido heredada del imperio griego, y ya había una lengua común. Así que todos podían hablar griego, era el idioma universal. Después cada nación y cada lugar tenía diferentes idiomas, lógicamente, pero había una lengua, una sola lengua que en cualquier parte y cualquier rincón del imperio te iban a entender. Cosa que ni hoy pasa en el mundo hoy. Había un solo idioma. Así que Pablo podía ir y usar de su ciudadanía, y tenía un prestigio dentro de cualquier lugar de la sociedad. Así que él podía sacar su ciudadanía romana. Así que él dice: anduve como los gentiles y me comporté como ellos y la vivía como ellos, pero no al extremo de la lejanía de Dios, sino viviendo en la libertad que tengo, sin la idolatría, sin toda la vida de pecado que llevaban los gentiles o los paganos, como le decían los judíos. Lo viví en Cristo y tuve esa libertad para hacerlo. Entonces, versículo 22: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles a todos, me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Dice Pablo: bueno, ya hemos visto en el capítulo anterior en cuanto al débil, y que por causa del débil hay que abstenerse de los sacrificados de los ídolos, y por cuestión de conciencia, y la conciencia débil y el hermano débil, yo tengo que considerar mi libertad cristiana y no abusar de ella. Entonces Pablo ya había establecido, dice: el objetivo es ganarlo. El ganar no es simplemente para salvación, como decía, sino nosotros cómo vamos a pecar en contra de nuestro hermano por el cual Cristo murió. Entonces el ganarlo es el mantenerlo también, ¿sí? Es que pueda perseverar y crecer la persona, no ser un obstáculo. Y dice: para que de todos modos salve a algunos, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Esto lo puedo hacer por medio del Evangelio, porque si no fuera por el Evangelio yo no podría hacer esto, dice Pablo. La realidad es que Pablo era una persona que iba en contra del Evangelio, vivía de esa manera, así que él bajo ninguna circunstancia podía hacer lo que estaba haciendo, ¿sí? Porque él estaba persiguiendo a los que creían, y él daba muerte y conspiraba a todos aquellos que pensaban diferente a él. Él daba muerte y conspiraba a todos aquellos que pensaban en contra de lo que él pensaba.
Y de una persona que era tan así, tan extremista, a vivir acomodándose a cualquier grupo para ganarlo, es algo completamente opuesto. Y eso únicamente lo pudo hacer de aprender a ponerse al lado del otro por causa del Evangelio. No hay otra manera. No pudo haber vivido esto que vivió si no era por el Evangelio. Y dice justamente, para hacerme, a través de esta forma que hago el ministerio, copartícipe de Él. Y es algo que él entendió bien. Y que nosotros como iglesia debemos entender. Que no estamos, ¿sí? No podemos ser cuadrados en una forma de pensar y pretender que los demás piensen como nosotros. Tenemos que aprender a abrir la mente en completa libertad que tenemos en Cristo para ganarlos a ellos con el Evangelio de Cristo. Ellos no saben cómo vivir esto sin nosotros. Y si nosotros sabemos, si nosotros somos fuertes, tenemos que estar para ayudar al débil. Y bajo ninguna circunstancia, ¿sí? Fíjense que fue un impedimento, bajo ninguna circunstancia fue para Pablo un impedimento cumplir con este llamado no recibiendo salario. Dios es el que llama. ¿Sí? Dios es el mismo que está llamando y el que llama, y el que va a seguir llamando. Pero nunca, jamás, no se puede hacer algo porque no recibo un salario, porque no recibo sustento. Jamás. El sustento, el salario, no condiciona nunca el llamado de Dios. Nunca, jamás condiciona el llamado de Dios el tener o no tener salario o sustento. Jamás. Si alguno piensa eso, que lo va a condicionar, no ha leído bien la Escritura. Jamás fue un condicionante. Y si una persona está diciendo, yo me voy a dedicar a servir al Señor cuando tenga sustento, cuando logre esto, no entendió nada, tiene que empezar de nuevo. El Evangelio plantea algo completamente distinto. Y yendo al concepto que hemos enseñado la vez anterior, del sustento pastoral, el pastor es llamado el pastorado, y eso no está incluido el sustento. El pastor tiene que obedecer a ese llamado, y Dios se encargará de sostenerlo. Porque las iglesias pasan por diferentes etapas. Hay una etapa donde la iglesia quizás no puede sostener a su pastor. ¿Y qué va a hacer? ¿No va a cumplir su llamado? Tiene que cumplirlo igual. Tiene ejemplos como el de Pablo. Pero hay un tiempo en donde la iglesia puede sostenerlo económicamente el pastor. Y ese tiempo donde él puede gozar de esa posibilidad. Pero nunca la condiciona. Condiciona el tiempo quizás. Pero no más que eso. El llamado sigue fuerte, sigue latente y es un fuego por dentro. La iglesia se equivoca mucho si le niega el sustento al pastor. Se equivoca y está yendo en contra de la Escritura. Pero de igual manera, el pastor se equivoca si exige a sus ovejas que lo sostengan. Parece algo contradictorio. Pero si hay un pastor que está exigiendo, está imponiendo que lo sustenten, hay algo que no está bien. Y si la iglesia
le niega el sustento al pastor, hay algo que no está bien, tiene que evaluar. No está creyendo en toda la inspiración de Dios, porque dice, el mismo Señor estableció, es la forma de sustento para el pastor o para aquellos que están con él, viviendo el Evangelio, no que hacen una promesa que van a vivir y que se van a dedicar. Ya están viviendo, anunciando el Evangelio, lo están proclamando, ya lo están haciendo. Como consecuencia de lo que hacen, la iglesia reconoce y le da el sustento. Y eso es el método y es la provisión de Dios para esa familia pastoral o para ese cuerpo pastoral. Eso es lo que Dios estableció. Yo humanamente, Daniel Guevara, a mí me encantaría que el pastor pueda tener un trabajito y relacionarse con la sociedad. Me encantaría. Pero Dios establece una forma. Dios establece una forma. Y yo no soy más sabio que Dios. Y aunque a mí me gustaría que el pastor se relacione un poquito más con la gente, a través de algún trabajito, lo que sea, Dios en su soberana sabiduría estableció que los que anuncian el Evangelio tienen que vivir del Evangelio. Punto, final. Fin de la discusión. No es lo que el hombre quiere, le gusta o opina. Es lo que Dios estableció. Versículo 24 al final dice lo siguiente, ya más rápidamente. ¿No sabéis que los que corren en el estadio toda la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido grato para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y en estos versículos, Pablo va a tratar de ir concluyendo un poco lo que viene hablando, y él va a dejar algo como un ejemplo. El Señor dio mucho de ejemplo para aquellos que oían sus enseñanzas, y Pablo va a tomar algo muy conocido. Cada 2 años se hacían unos juegos hídricos que eran los precursores de los Juegos Olímpicos. Se hacían cada 2 años en ese momento, no con toda la pompa y todo lo que implican los Juegos hoy, ¿sí? Pero lo tenían, así que todos estaban relacionados justamente con todas estas competiciones, con todo lo que había en juego. Así que era muy común hablar de corredores, de luchadores, porque todos entendían, era algo muy común. Es como dar un ejemplo de fútbol acá en Argentina, porque todo argentino va a entender eso, ¿sí? No va a conocer cada detalle, pero sí quizás algo puntualmente que se establece. Y Pablo toma este ejemplo y va a decir justamente que iba a tomar no todo lo que hace cada disciplina, sino lo que él quiere ir. Y él va a tomar justamente, no sabes que los que corren el estadio van a correr, pero uno se lleva el premio, ¿sí? Ellos que están corriendo lo hacen no mirando hacia los lados, no mirando hacia la tribuna, no mirando. Ellos están continuamente con la mirada puesta en la meta y saben que llegando a esa meta tienen ese premio, ese galardón. Y entonces su carrera está enfocada hacia ahí, sin distracciones. En ese momento de la carrera, no importa familia, amigos, no importa nadie, importa que yo llegue. O sea, es un tiempo corto de tiempo y importa ganar ese premio. Y Pablo dice, hay que correr de esa manera la vida cristiana. Hay que correr entendiendo de que tenemos que recibir el premio, ese galardón. Y no es solo uno, como lo llevan esos competidores. Nosotros podemos, cada cristiano que corre de esa manera su vida cristiana y que la vive así el Evangelio, puede recibir una corona. Y el versículo 25, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces dice, aquel luchador se va a abstener, se va a privar de determinadas cosas que no son malas. Y se va a abstener de ellas.
se va a privar de pasar tiempo con personas, se va a privar de sus gustos, de lo que le gustaría hacer, de un montón de cosas se priva. Son cosas legítimas. Pablo se había privado de lo que mencionan los primeros versículos. Se había privado voluntariamente justamente de una familia, de una estabilidad, de un sustento, en un lugar, de quedar, de establecerse en un lugar y demás. Él renunció a esas cosas legítimas. Y él renunció también a, de pronto, andar dentro de los gentiles, como judío. Obviamente que le gustaría vivir únicamente con los judíos, como lo hizo al principio de su conversión casi, que él se quiso quedar en Jerusalén. Pero no obstante, él entendía de que por encima de todas esas cosas había algo importante, abstenerse de algo, cosas legítimas. Pero eso no es pecado. Sí, no es el punto de que sea pecado o no sea pecado. Es que tenés y debes abstenerte por un bien mayor, por una causa mayor. No es pecado hacer esto, tener aquello, lo otro y demás. No estamos hablando de pecado. Si miramos justamente Hebreos capítulo 12, nos habla del pecado y de un peso que impide que corramos bien. Ese peso es lo que Pablo está mencionando, son las cosas que hay que abstenerse. Esas cosas que no son pecado, pero sí obstruyen de que yo pueda hacerlo de una forma mejor. Y justamente uno mira y dice, ¿cuánto puede durar ese premio? ¿En cuánto se deshace? Y Pablo dice, nosotros tenemos una corona que es eterna, que tiene un impacto en toda la eternidad. Porque todo lo que hacemos impacta toda la eternidad. No solo el principio en la eternidad, sino toda la eternidad. No es simplemente un momento, sino es toda la eternidad. Así que, ya Pablo hablando de sí mismo, hace una conclusión de todo lo que viene hablando. De esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Tengo una disciplina, me abstengo de cosas, tengo una abstinencia, tengo un dominio propio, dice el versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo, ¿sí? Y es una expresión como que me dejo el ojo morado, dice, ¿no? O sea, él mismo hace un golpe de esa manera y lo pongo en servidumbre, lo pongo en esclavitud, no para que haga lo que quiera, sino para que obedezca este llamado al Evangelio, porque el cuerpo en algunos momentos no quiere obedecer. Hay una disciplina que requiere todo esto. Recuerden la vida de Pablo, una vida completamente entregada y que sufría por causa del Evangelio persecución, apedreos, golpes y demás, hambre, sed, desnudez, de todo sufría Pablo. Y necesitaba un dominio propio, es decir, no lo que yo quiero, sino lo que él quiere. Hágase su voluntad, no la mía. Y ahí dice, no sé que habiendo sido heraldo para otros, heraldo era aquel proclamador, aquel público que daba cosas, así que no tiene que ver con el corredor, no tiene que ver justamente con el luchador, tiene que ver con todo el capítulo, en la conclusión, todo lo que está hablando. ¿Sí? Así que jamás se entiende este versículo desde la Escritura como una pérdida de salvación, porque eso es algo que es una falsa doctrina, ¿sí? Bien establecida por toda la Escritura. Ahora, lo que está diciendo acá es una conclusión. Heraldo, enseñador, anunciador del Evangelio, enseño a otros, modelo a otros el Evangelio, no sea que venga sirviendo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La forma de no perder este privilegio que tengo, que Dios me ha dado de ser, ¿sí?, un anunciador del Evangelio, un proclamador del Evangelio, alguien que anuncia con su vida, con sus hechos el Evangelio, es una constante disciplina, es una constante negación de no solo de mis gustos, sino también una negación a mis derechos. O sea, continuamente estoy haciendo esto. Esto no es algo de un momento de mi vida, no es un momento de una consagración, no es un momento semanal que voy al culto y en ese momento decido, no es el momento de la Santa Cena que me preparo para, sino que es una vida completamente entregada al Evangelio. Porque en el momento que deja que entre una pequeña luz, puede ser eliminado. ¿De qué? De ser un enseñador para otros, de ser alguien que está puesto para la bendición de otros, alguien que fue llamado a esto. Vivió de esa manera el Evangelio y es un desafío para que eso que fue su propia convicción de cómo vivir el Evangelio,
nosotros aprendamos de Él y tomemos lecciones de vida para nosotros y entendamos que debemos de estar jugueteando con, sí, pero esto no es pecado, ¿y pero por qué? ¿Y por qué tengo que pensar en el otro? ¿Y pero por qué siempre se mide mi libertad por la conciencia del otro? Dejemos de ser niños, como plantea 1 Corintios capítulo 3. Ya debemos ser ya maestros, ya debemos estar como el alto para otros. Dejemos de poner nuestras necesidades por encima de los demás. Pongamos a Cristo por encima de todo. Terminemos orando. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos anima a ver el ejemplo del apóstol Pablo, ver cómo él vivió el Evangelio, su vida, sus convicciones, su ministerio, cómo él vivió, Señor, y entendió las verdades y cómo ha sido un ejemplo para otros, Señor. Realmente Pablo es un modelo para misioneros, para siervos, para pastores, para cada creyente, de cómo se debe vivir el Evangelio, ¿sí? Completamente entregado a Él. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.